Mi historia comienza con las becas UGRAT. Yo postulé por primera vez a las becas UGRAT en el año 2019. Digamos que en ese tiempo era para mí algo nuevo y yo veía la plataforma como algo larguísimo, como una plataforma interminable. O sea, yo no me veía capaz a mí mismo de escribir 600 palabras. Imagínense escribir 1200, que son los 2 ensayos que te pide la beca. Y en ese tiempo a mí no me gustaba tanto ese tema, o por lo menos no tenía la suficiente confianza en mí mismo como para comenzar a escribir. Entonces por eso quedé a mitad de postulación y quedé eliminado. Y así se fueron arrastrando varias rachas con programas en la embajada. Por ejemplo, yo siempre, y uno de los sueños míos que voy a seguir intentándolo más adelante, es el de jóvenes embajadores. Que digamos que mi currículum no era lo suficientemente bueno en ese entonces como para yo quedar con el puesto de ser mentor, ¿verdad? Porque yo había aplicado por primera vez como participante y posteriormente como mentor y no había quedado en ninguna de las dos. Con las becas UGRAT, por si no saben qué son las becas UGRAT, les dejo ahí en la descripción, pueden ir a mirar después. Paréntesis, me acabo de dar cuenta que no dejé ninguna información, pero pueden buscar en Google. Mi experiencia radica a partir del año 2020, donde finalmente yo con mucha más experiencia, habiendo escrito ensayos periodísticos, ensayos científicos, artículos periodísticos y artículos científicos también, porque me encanta. Entonces yo a partir de ese momento empezaba a escribir varios artículos periodísticos, científicos y me encantaba escribir. De hecho que había descubierto una pasión por la escritura, digamos, como una forma de crítica a la sociedad. Y desde ahí yo empiezo a postular a los programas de una mejor manera. Digamos que creo un currículum mucho más profesional, mucho más preparado. Y así es como postuló por primera vez de una manera seria a lo que es el programa UGRAT. Coincidentemente y de manera sorpresiva me quedo en la fase de entrevistas, en la cual la fase de entrevistas fue una de las mejores entrevistas de mi vida, maravilloso, fue como resultó todo, y pasé para la fase del examen TOEFL, que es el examen TOEFL que se toma a los alumnos de todo el mundo de una manera competitiva. Yo lo catalogaría como el examen estándar a nivel mundial de inglés, pero que al mismo tiempo es el examen más difícil de inglés. Y aquí está el segmento de las cosas que me dijeron: no, Jonathan, todavía no es tu tiempo, vas a tener que joderte por ahora, pero vas a esperar más. Y es así donde un día antes de poder rendir ese examen, yo me había quedado sin computadora, porque mi computadora prácticamente era una notebook que no tenía pantalla. Yo conectaba a mi televisión en ese momento para poder realizar mis trabajos y mis clases de inglés que yo daba en ese tiempo, porque yo me dedicaba a ser teacher. Digamos que no me resultó del todo bien, entonces tuve que usar de mi vecino la computadora para poder rendir, que tenía un Windows 8, Windows 9, no me acuerdo, Windows 9 no existe creo, pero Windows 8 creo que era su software. Entonces pude instalar todo por suerte, preparamos toda una salita muy bonita aquí en mi casa para poder rendir. Y digamos que mi puntaje no fue lo que esperaba. Me sentí muy mal, pero seamos realistas, o sea, era un examen difícil. Yo no había estudiado nada porque me avisaron que iba a rendir, me avisaron que era uno de los finalistas con muy poca anterioridad, entonces no tuve ese tiempo de prepararme para poder rendir ese examen. Una semana después, o 2 semanas después, no recuerdo con exactitud, me llega el correo informándome de que he calificado como un suplente. Éramos 6 finalistas y 5 iban a viajar y yo me había quedado como suplente. Otro fracaso más a mi lista, otro fracaso más a una larga lista de fracasos que uno nunca ve porque la gente solo mira tus éxitos. Y yo me había sentido mal en ese tiempo porque venía de una eliminación de jóvenes embajadores el mismo año, porque había postulado como mentor. Posteriormente me habían eliminado otra vez de UGRAT porque había quedado como suplente. Y posteriormente, eso sí hay que mencionar, era lo más lejos que había llegado a una convocatoria de becas hasta ese momento. Pero posteriormente había sido eliminado de vuelta, o sea, 5 iban a viajar y yo me había quedado eliminado. Hasta que digo, basta, estoy cansado de este tema de becas, yo quiero conocer Estados Unidos, quiero viajar a Estados Unidos, lo voy a hacer por mi cuenta. Entonces, con la ayuda de mis padres, que siempre estuvieron para apoyarme en esa situación, decidimos conjuntamente vender mi auto, que era en ese momento que estaba utilizando. Vendimos una Toyota Vitz y por el monto, digamos que con otros montos, los cuales teníamos que juntar de diversas partes, digamos préstamos, etcétera,
decidimos pagar lo que es el programa Work and Travel, que en otro video también les estaré comentando qué es el programa y cómo pueden acceder a ello, porque todo el mundo puede acceder a esto si son estudiantes universitarios. Llega el momento, a un mes antes ya tenía lugar de trabajo, tenía salario, tenía todo eso, incluso, y para la redundancia, ya tenía la visa aprobada por el gobierno americano. Me quedaban semanas, me quedaban días para finalmente cumplir mi gran sueño de pisar suelo americano. Y esto vale la pena mencionar por qué quiero ir tanto, ¿verdad? Porque soy teacher de inglés, enseño el idioma, enseño la cultura, soy parte de ese envolvimiento, de esa envoltura que tiene dentro de la embajada, entonces yo quiero conocer, quiero adjuntar eso a mi currículum y quiero probar lo que es realmente la cultura estadounidense dentro de Estados Unidos. Un mes antes sale un decreto de Estados Unidos, del Departamento de Estado, del gobierno oficial de Estados Unidos, que dice que solamente pueden ingresar al país las personas que tengan las vacunas aprobadas por la OMS. Cuando empezó la etapa de vacunación en Paraguay, las únicas vacunas disponibles eran las de Sputnik, ¿verdad? Entonces decidí vacunarme con la Sputnik. En el día en que yo me fui solamente había Sputnik. Me puse la Sputnik, después me puse la segunda dosis. Y como saben, la Sputnik creo que hasta el día de este video aún no fue aprobada por la OMS. Entonces, un tema bastante complicado. Incluso hay muchos otros chicos que les pasó lo mismo. Incluso podía comentar toda esa historia de cómo casi perdí mi plata, de cómo me plagué, digamos. Y cómo fue todo ese tema, ese momento de desesperación de haber perdido tanta plata, porque técnicamente no era mi plata, era una plata que vino de la venta de mi auto. Y bueno, pero ese tema voy a dejar para otro video también. Ahora volviendo con el tema de las becas. Finalmente no pude irme de vuelta a Estados Unidos y eso lo catalogué como un nuevo fracaso en mi vida. Después salió la convocatoria de nuevo para las becas UGRAT y yo con la menor autoestima del mundo, porque pensaba que estas becas nunca iban a ser para mí, decido con dolor en mi corazón y con, digamos, lágrimas sobre mis puños, decido escribir ese ensayo. Agarro la computadora, abro la pantalla y estaba muy inspirado, porque realmente a mí me gustaba escribir y me gusta expresarme como me siento de manera escrita. Entonces decidí escribir los dos ensayos. Los dos ensayos los escribí en un solo día. Aquí es importante destacar que la beca te pide 2 ensayos por convocatoria, entonces en total fueron 4 ensayos los que escribí. Y expresé una parte de mi vida la cual es muy importante. Posteriormente pasa el proceso de selección, que fue el mismo que conté con anterioridad, es decir, postulaciones, entrevistas, examen TOEFL, y increíblemente me llega la notificación de que quedé como finalista. Ahora ya no era más suplente, quedé como finalista para este programa. Pero hay que contar también que yo había comprado una nueva computadora a finales de año para mi trabajo, porque como les había explicado al comienzo, yo no tenía más o menos una notebook o la mitad de una notebook que conectaba a la televisión para poder tener una pantalla, digamos. Bueno, y ahí compro lo que es una nueva notebook y yo, suponiendo que ya no iba a tener más el problema que tuve en la edición pasada del TOEFL, confiantemente un día antes decido probar la computadora a ver si funciona. El mismo problema que el año pasado. Había ciertas partes del sistema que ahora les estoy mostrando que no funcionaban propiamente como debían de funcionar. Entonces yo le empiezo a escribir a algunas personas desesperadas de que me presten sus notebooks. La cual algunas personas sí me contestan y me dicen vení, lleva, no hay ningún problema, te presto mi notebook y todo eso. Sin embargo, el problema era que la notebook que ellos tenían también tenía el mismo problema que mi notebook tenía, entonces no me iba a servir de mucho. Pero agradezco demasiado la ayuda que ellos aportaron, por lo menos para alzarme a nivel anímico en ese momento que yo estaba devastado. Posteriormente entra en juego esta persona que sin ella no hubiera podido lograr esto, es un gran amigo mío que es Elvis. Te mando un abrazo gigante, viejo. Que Elvis me menciona que yo podría usar su computadora, que es una computadora de alta gama, nivel gamer, que si no funcionaba con ese no iba a funcionar con ningún tipo de computadora en el país. Entonces Elvis, ese día del examen, me presta su computadora, yo me voy a su casa para poder rendir y me prepara un escritorio, un faro, todo lo que necesite para poder tomar un examen. Incluso le agradezco de por vida ese gesto que tuvo conmigo y gracias a él es que fui adjudicado por la beca UGRAT.
Y así finalmente logro lo que son las becas y ustedes podrán ser parte de este proceso nuevo en mi vida que realmente para mí es emocionante, pero yo creo que lo que más me emociona es que se siente un sabor mucho más dulce porque después de tantas cosas que pasaron, finalmente podré cumplir uno de mis sueños, que es ir a estudiar a Estados Unidos por un semestre académico y conocer mucho más de lo que es la cultura. Y eso podría agregar en mi currículum para yo ser una persona mucho más preparada para mis alumnos, para mis amigos, y para todas las personas que confían en mí, incluso mi familia, que me brindan ese apoyo. Entonces, yo siempre digo, esto no es básicamente por mí, si bien yo hice un gran esfuerzo. Lo que a mí más me gusta es poder representar a mi ciudad y a un chico del interior que se esforzó tanto por estudiar en Estados Unidos. Obviamente no soy el primero, pero realmente soy uno más que siempre quiere que su pueblo prospere. Entonces por esa razón estoy muy emocionado y a partir de acá habrá una serie de videos que mostrarán cómo es la experiencia de un chico UGRAT. Así que les invito a que se suscriban y iré subiendo también esos videos que les prometí a lo largo de este video. Así que no se olviden de suscribirse y estar al pendiente, que les mantendré informados.